Estamos de vuelta en su informativo I24/7, llevándoles a ustedes la información de primera mano. En nuestra segunda mitad del programa queremos abordar el tema de la situación de la seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Para eso nos acompaña el maestro Jesús Rivera Ferman, especialista en temas de seguridad y quien se ha desempeñado en distintas organizaciones de seguridad pública aquí en el estado. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Gracias, Jesús. Oye, recientemente se ha presentado la encuesta de seguridad pública. Los estados pues están muy contentos. Bueno, el estado de Jalisco y la Federación también ha hecho un poco de alarde a eso, diciendo que pues las cifras van a la baja. ¿Tú cómo ves este tema? Estábamos hablando de se presentó hace un par de días la encuesta nacional de seguridad urbana, de percepción de seguridad urbana. Esta se hace trimestralmente y es distinta a la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad pública, la ENVIPE, que sale anualmente. Esta mide la percepción en zonas urbanas, en zonas metropolitanas de la seguridad. Y es posible darle un seguimiento dada esta temporalidad que tiene, ¿no? Que se hace cada trimestre. Exacto. En esta ocasión nos brincamos el segundo trimestre que el levantamiento implica tener gente en la calle y precisamente por el asunto del COVID no se levantó. Entonces hay un brinco, en efecto, un cambio en la percepción del primer semestre a este tercer semestre, a este tercer trimestre del año, en que las cifras mejoran en la percepción de las personas, ¿no? Las personas mayores de 18 años identifican o tienen una percepción de mejoría en la seguridad pública. Pero esto ocurre así, con el final del año va mejorando la percepción de la seguridad, de manera que el tercer semestre de 2019 contra el cuarto trimestre de 2019 también disminuyen las cifras. Esto es, pues, una medición muy parcial, además tiene ciertos problemas, el levantamiento, ¿no?, de falibilidad de los datos, ¿no? Exacto. Así los publica el INEGI, ¿no? Algunos no son tan fiables. Y bueno, sí hay mejoría en algunos, en esta percepción de qué tan seguro se siente en su ciudad. Y bueno, pero yo no daría las campanas al vuelo. Sí, exacto, ¿no? Lo que mencionabas, problemas inherentes al método utilizado. Sin embargo, hay que también precisar lo que estamos analizando, ¿no? Es una encuesta de percepción que, sin embargo, no tiene que ver con realmente bajar los delitos, ¿no? O realmente bajar toda esta gama de delitos que pudieran a la gente generarle una percepción negativa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Influyó la pandemia en esta percepción o no? Sí, claro. También hay una disminución real en delitos reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero, en efecto, como lo mencionas, pues los vehículos estacionados en cochera son menos susceptibles de ser robados, las casas con las familias adentro tampoco son asaltadas y las personas se quedan en su casa y no salen a la calle o menormente salen, pues también sufren menos delitos, ¿no? Los negocios cerrados tampoco sufren delitos. Bueno, yo creo que sí hay un elemento de este tipo, dada cuando se revisan las cifras del Sistema Nacional, las cifras que Jalisco envía al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se nota muy claramente esta tendencia que baja justo con las medidas restrictivas provocadas por la pandemia, ¿no? El fenómeno delincuencial es muy complejo, ¿no? No podría atribuirle solo una de estas circunstancias al aumento o disminución de los delitos, pero en efecto debe tener algún impacto, ¿no? Ahí esta situación de que pues estamos encerrados
y menos expuestos. Sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, pues el robo en la calle, el robo a vehículos, veíamos algunas estadísticas, pues ha ido a la baja por mera naturalidad. No obstante, los homicidios pues han ido creciendo a lo largo y ancho del país. Jesús, ¿tú cómo lees la renuncia por cuestiones político-electorales de Alfonso Durazo? ¿Cómo crees que esto es una buena señal? ¿No se manda una buena señal? ¿Deja buenas cuentas? La seguridad pública va a tener cambios importantes porque hay iniciativas en el Congreso de la Unión para poner los mandos de la Guardia Nacional, mandarlos enteramente al Ejército. No sé en qué ha devenido esto, hace un par de semanas que se ingresaron estas iniciativas. Entonces, ya de por sí la Secretaría de Seguridad Pública tiene muy limitadas funciones, dado que la principal función de la seguridad pública es la prevención del delito y en la Ley de la Administración Pública Federal de este sexenio, la prevención del delito está en gobernación. Fíjate nada más, o sea, se le extirpa la función principal a la seguridad pública para mandarlo como si fuera un tema político y no un tema de seguridad pública. Entonces, el señor Durazo estará pensando en su futuro político, bien por él, será su decisión. Las cuentas que entrega no son buenas, pero también tiene una institución tan limitada, una posición tan difícil con la Guardia Nacional que ahora representa pues la mayoría de los esfuerzos de seguridad pública a nivel nacional, y que tienen más bien funciones de seguridad nacional, no de seguridad pública. Perdóname, que me un poquito para explicar la diferencia. No, la seguridad pública debe estar centrado en las personas. Mientras la seguridad pública se trata de la garantía de los derechos individualizados de las personas, la seguridad nacional tiene como centro el Estado, protege la institución y el aparato estatal, y a las personas no a las personas como individuos, sino como elementos constitutivos del Estado, es decir, como patrimonio del Estado. De manera que estas dos funciones son no solo diferenciadas, sino a veces contrapuestas. En un ejemplo muy típico que siempre pongo, la seguridad pública y la seguridad nacional operarían de manera totalmente distinta frente a extranjeros indocumentados internados en territorio nacional. Para una policía municipal o estatal, es decir, los cuerpos propios de la seguridad pública o ciudadana o integral o todos esos apellidos que les han puesto ahora, su principal función es protegerlo y garantizarle un paso seguro por el territorio nacional. Mientras que para la seguridad nacional su objetivo será identificarlo, revisar su estatus migratorio, la calidad de su internamiento en el país y actuar en consecuencia, ya sea deportarlo, etcétera, ¿no? De manera que son dos funciones distintas y necesitan estar en cuerpos diferenciados también. La Guardia Nacional tiene sus funciones prioritariamente las de seguridad nacional y no las de seguridad pública, mientras se asumió la mayoría de los cuerpos encargados de seguridad pública. De manera que a nivel nacional la prioridad parece estar en la seguridad nacional en vez de en la seguridad pública, y pues bueno, en ese sentido pues no es tanto culpa del secretario, sino pues de la estructura y de la disposición que han tenido las reformas para la Guardia Nacional. Justo esto que mencionas, importante aclararlo a la ciudadanía, cómo también se mandan mensajes equivocados desde las autoridades nacionales cuando hay un poco de confusión en los conceptos o desconocimiento de lo que tú ya hablas, ¿no? Seguridad pública versus seguridad ciudadana, seguridad nacional versus seguridad del interior, todos estos elementos donde la seguridad ciudadana va encaminada más a un proceso de gobernanza, de participación en conjunto, vecinos con ciudadanos,
Y no obstante, lo que tú ya has puesto el dedo en la llaga con la Guardia Nacional, que pues es un despliegue más de militarización. Sí, así es. Si te fijas, los principales objetivos que le dio el presidente de la República a este nuevo cuerpo, yo digo que es de seguridad interior, pero bueno, era combatir, y usan esas palabras, combate, el robo de hidrocarburos, los fraudes electorales, los ataques a las vías de comunicación, los recursos nacionales, vamos, son delitos federales cuyo bien jurídico tutelado es la soberanía nacional y no los derechos individualizados de las personas. Y además están escritos entre los riesgos de seguridad nacional, ¿no? Que dicta la misma ley de seguridad nacional. Entonces, pues sí, en efecto, hay un déficit ahí de seguridad pública que las instituciones no están atendiendo. Y otra cosa que ya mencionabas era esta ambigüedad en el discurso. Bueno, pues mira, ciudadanos y políticos tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Y muchas cosas más divertidas e interesantes, estar enterándose de la seguridad pública. Además es un como mundo misterioso, ¿no? Que no es muy abierto, no hay mucha literatura. Pero vamos, hace mucho tiempo, en el periodo de Calderón, se instauró el discurso del combate, de la guerra, de la guerra sin cuartel, ¿no? La idea de enfrentamiento frontal contra la delincuencia, en que hay enemigos y el enemigo es el delincuente, hay que acabarlo, hay que abatirlo. Bueno, ese discurso se instauró en esos años y lo hemos mantenido, y ya tenemos una generación entera de policías y de mandos policiales que tienen ese chip en la cabeza. Y el discurso de entonces del presidente y de su partido era que era necesario hacerlo, y quien se opusiera a ello estaba a favor de la delincuencia, o que la única opción era pactar. Entonces, cuando se decía, bueno, debe haber otra solución, dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Que no se haga nada? Pues esa falsa dicotomía pues, se ha mantenido hasta nuestros días, y todo aquello de que se hable al respecto de seguridad pública tiene que contener estos elementos de guerra, ¿no? Elementos del discurso militar, de guerra sin cuartel, de combate, de abatir, cuando la seguridad pública no es una guerra, no se abate a nadie, no hay enemigos, son ciudadanos con derechos que cometen ilícitos y que deben ser aprendidos y procesados bajo un sistema judicial, no un frente de guerra, no hay que el gana el que mata más, ¿no? Exacto. Este discurso se ha quedado tan arraigado que ya no hay quien se sustraiga a estos objetivos y esta manera que ya determina un modelo policial, un modelo de policía combatiente, ¿no? Justo eso, ¿no? Exacto, el proceso. En Jalisco, ¿cómo está en Jalisco? Hay un tema que tú como investigador académico has seguido un poco, que es el tema de las policías municipales, y sobre todo un tema que se está poniendo en boga, que es el de la metropolización de las policías, ¿no? Hay un intento ya de estos gobiernos de Movimiento Ciudadano por metropolizar la policía. ¿Tú cómo ves la situación en Jalisco? Igual que en lo nacional, adolece de un problema muy profundo que no podría resolverse en 3 o 6 años, y es la expectativa que tenemos los ciudadanos sobre la seguridad pública. Parte producto de este discurso tan machacado de la guerra sin cuartel, etcétera, que también ha inscrito sus pisadas en las mentes de las personas, y también parte de la urgencia de resultados. Y la ciudadanía castigamos muy duro la respuesta inmediata, ¿no?, de la seguridad pública. Cargamos sobre los hombros de las policías, hablo de las corporaciones policiales, toda la seguridad pública, cuando hay más elementos en la dinámica delictiva, ¿no? O sea, la misma terminología nos lo dice. Y
Entonces los políticos, consciente o inconscientemente, toman, toman decisiones muy inmediatistas, de relumbrón, como se dice periodísticamente, para salir del paso, ¿no? Para quitarse la papa caliente de la mano y pasar a la siguiente cosa. Entonces, la seguridad pública a nivel nacional, a nivel local, todavía depende mucho, mucho de las decisiones políticas del actor político en el territorio y en el momento. Y en Jalisco ha tenido estos visos, sin embargo tiene también esta gran posibilidad de la metropolización. Ha sido increíblemente lenta, no tiene unas bases muy bien fundadas, hay acuerdos que se hacen, se rehacen, no hay una clara, no hay un claro objetivo de qué es, de qué va a ser y para qué va a servir esta policía metropolitana. El gobernador ya ha hablado de resultados, pero más bien han sido coordinaciones específicas en momentos y operativos, no propiamente de un mando unificado, de una política terminológica hecha a medida de la metrópoli y que funcione en el tiempo. Y está construyendo un cuerpo policial metropolitano que perdure más allá de la actual y muy efímera, como dirían, intencionalidad política del momento, ¿no? La posibilidad política, los municipios son mayoritariamente del mismo color, etcétera, ¿no? Exacto, y justo que esta policía metropolitana que se ha inventado recientemente, pues el sustento legal es muy endeble y además, pues parecería más bien una forma de comunicación, de eficientar comunicación, pero no se ve algo novedoso, ¿no? Y qué lamentable que lo que mencionas, que la policía, la seguridad, siendo el problema número uno del país en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, puede encontrar alguna salida, pues a los políticos les parece que es algo que se debe evitar, hay que evitarlo, no queremos meternos, no queremos ensuciarnos, nadie le quiere entrar al tema, y en ese sentido tenemos elecciones el año que viene, ya están por empezar los procesos electorales. Las políticas o las propuestas de seguridad de los candidatos, ¿hacia dónde deben estar encaminadas? ¿Dónde le modificamos? ¿Le modificamos en la legislatura? ¿Le modificamos en las políticas públicas? ¿Tú dónde le ves que hay que apostarle que los políticos propongan? Bien, sí, reconocer que propuestas son buenas y qué podemos pedir en las nuevas elecciones. Hay cosas positivas en el Estado, ¿no? Esta reforma policial a la que ha llamado el gobernador, junto con un grupo de afectados por eventos policiales pasados, ¿no? De enfrentamientos entre asociaciones civiles, ha dado muy buenas, al menos muy buenas discusiones. Hay que ver en qué resulta ya en blanco y negro. Pero bueno, la tentación en las elecciones es irse con las propuestas. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, esas propuestas que dicen, yo resuelvo la seguridad con una o dos cosas, son imposibles. Quien propone eso o no entiende de seguridad o miente, porque es un fenómeno tan complejo que no son una o dos cosas lo que pueden hacer. La política más común y más antigua es la de las 3P, ¿no? Más policías, más pistolas, más patrullas. Entonces, esos diagnósticos siempre están presentes en las elecciones y siempre dicen, nosotros vamos a armar mejor, a tener 8,000 policías, un montón de patrullas. Y el chiste es reconocer las propuestas que permitan a la policía desempeñarse y cambiar su doctrina interna. Esto de ser una policía centrada en los derechos, centrada en los derechos de las personas y no en la protección del Estado. Una cosa que necesitamos con urgencia es establecer un programa de trabajo de largo plazo en materia de seguridad pública, que no sea dividir, al que no tengan acceso los presidentes municipales o los siguientes gobernadores para modificarlos de cero, para configurar por completo y empezar toda la función de seguridad pública de cero cada trienio o cada sexenio. Eso no nos va a permitir avanzar jamás.
podemos generar un diálogo abierto, muy completo como el que ya se empezó a dar con la reforma policial, y generar una agenda de trabajo para mejorar nuestra ciudad pública, para incluir los servicios municipales y los servicios del Estado distintos a la ciudad pública y que se involucren en la ciudad pública, porque no todo puede ser responsabilidad de las policías. Y para mejorar sustantivamente la investigación ministerial y desde luego la procuración de justicia. Entonces, más leyes, más restrictivas no funcionarán porque ya tenemos mucho tiempo ensayándolas y sabiendo que no funciona. Necesitamos establecer también un pacto social en que la cultura de la legalidad sea el centro de la actuación de la prevención del delito y sea el centro de las comunidades. Es decir, dejarnos de permitir cosas. La cultura de la legalidad, cuando lo hablan los policías, se trata de no cometer delitos. Pero va mucho más allá, ¿no? De generar una conciencia propia de ciudad, de decir dónde queremos vivir, de no permitirnos la violencia como resolutor habitual de problemas, etcétera, ¿no? Por ahí van las propuestas que necesitamos armar, todas, insisto, de muy largo plazo, con un amplio acuerdo social, que sea la misma sociedad la que proteja este plan de trabajo y que no le puedan meter mano cada 3 años, o peor, cada que cambie un comisario, que puede cambiar cada año, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que estar muy pendientes y sobre todo hacer el llamado a despolitizar la seguridad. Es algo que urge a nuestra ciudadanía, que urge que estemos muy pendientes. Jesús, te agradezco muchísimo porque nos hayas acompañado y esperamos tenerte pronto en este programa. Agradezco también a Tony y Alejandra que nos hacen favor de hacer posible esta producción. Le deseo que usted tenga una excelente tarde. Hasta el día de mañana, viernes de debate.